Leyes que solo existen gracias a un incidente demencial. Vamos directo al grano. Número 9. La línea Plimsoll. Imagina que eres un marinero del siglo XIX y tu jefe te dice que cargues el barco con la mayor cantidad de carga posible. El barco está tan bajo en el agua que las olas bañan la cubierta. Pero tu jefe, en realidad, espera que el barco se hunda. En aquel entonces, los armadores sobrecargaban deliberadamente sus embarcaciones, las aseguraban por mucho más de lo que valían y esperaban un trágico accidente. Estas trampas mortales se llamaban barcos ataúd. Entra Samuel Plimsoll, un tipo que se enfadó tanto por esto que sufrió una crisis nerviosa en el Parlamento en 1875. Durante un discurso sobre la seguridad de los marineros, el gobierno intentó retrasar su proyecto de ley de seguridad. Lo perdió por completo. Empezó a llamar villanos a los armadores allí mismo, en el hemiciclo. Saltaba arriba y abajo, agitando los brazos. Su reacción pública funcionó. A los periódicos les encantó. El público lo apoyó y el gobierno creó la línea Plimsoll. Si la línea se hunde, el barco es demasiado pesado. Los armadores lo odiaban porque significaba que ya no podían sobrecargar sus barcos. Pero Plimsoll no había terminado. Empezó a publicar los nombres de todos los diputados que poseían acciones en estos barcos ataúd. Esta frase sigue vigente en todos los buques de carga. Busquen un círculo atravesado por una línea en el costado de los barcos. Esa es la frase Plimsoll. Y existe porque un tipo se enfureció tanto con los armadores corruptos que casi se arrodilló en el Parlamento. Número 8. Dardos de césped. Los dardos de césped eran puntas metálicas de 30 centímetros de largo con aletas de plástico. El juego consistía en lanzar estas lanzas con peso al aire, apuntando a anillos de plástico en el suelo. Estas puntas metálicas podían perforar un cráneo. Las puntas eran tan afiladas y los dardos tan pesados que podían penetrar hasta 7,5 centímetros en el suelo o en cualquier otro punto que tocaran al caer. En 1987, Michelle Snow, de 7 años, estaba jugando en su patio trasero. Ni siquiera estaba jugando con dardos de césped. Simplemente estaba en el lugar equivocado cuando uno cayó del cielo. El dardo le atravesó el cráneo y murió 3 días después. Su padre, David Snow, descubrió que más de 600-700 personas habían sido enviadas a urgencias por dardos de césped. La mayoría eran niños. Esto ocurrió solo en un periodo de 8 años. Snow lanzó una cruzada contra los dardos de césped cuando la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor sugirió etiquetas de advertencia. Les dijo que era como poner una etiqueta de advertencia en una granada de mano. En diciembre de 1988, los dardos de césped fueron completamente prohibidos en Estados Unidos. No se pueden vender, importar ni enviar a través de las fronteras estatales. Ahora están legalmente clasificados como armas peligrosas. Hoy en día, los dardos de césped antiguos se venden por cientos de dólares en sitios de subastas, aunque enviarlos sigue siendo técnicamente ilegal. Todo porque un padre afligido se negó a permitir que la muerte de su hija fuera en vano. Número 7. La selva y las primeras leyes de seguridad alimentaria de Estados Unidos. Estás disfrutando de un delicioso y jugoso perrito caliente en 1905. Pero tu perrito caliente podría contener ratas muertas, serrín e incluso dedos humanos. En aquel entonces, las compañías alimentarias podían poner literalmente cualquier cosa que quisieran en sus productos. ¿Quieres añadir aserrín para darle más volumen al pan? Claro que necesitas ocultar el olor a carne podrida. Simplemente sumérgelo en productos químicos. Un trabajador cayó en una picadora de carne. Bueno, la proteína es proteína. El escritor Upton Sinclair estuvo de incógnito en las plantas empacadoras de carne de Chicago durante 7 semanas. Lo que vio fue tan horrible que escribió un libro titulado La jungla. Describió a trabajadores cayendo en picadoras de carne y convirtiéndose en manteca. Cuando el presidente Theodore Roosevelt leyó esto, envió a sus propios investigadores. Regresaron y dijeron que era incluso peor que lo que describía el libro. El público estaba indignado. Así que en 1906, el Congreso aprobó la Ley de Alimentos y Medicamentos Puros.
Esta ley decía que no se podía poner veneno en los alimentos y creó lo que más tarde se convertiría en la FDA. Ahora, cuando comes un perrito caliente, puedes estar razonablemente seguro de que no hay dedos humanos ahí. Número 6. La colisión en el aire del Gran Cañón. Dos aviones que transportaban 128 personas en total colisionaron en el aire sobre el Gran Cañón en 1956. Ni una sola persona sobrevivió. Ambos pilotos seguían las reglas a la perfección. En aquel entonces, no existía un sistema de control de tráfico aéreo real. La regla era básicamente mirar por la ventana e intentar no chocar con nada. Lo llamaban ver y evitar. El vuelo 718 de United Airlines y el vuelo 2 de TBA despegaron con solo minutos de diferencia. Ambos pilotos decidieron ofrecer a sus pasajeros una vista panorámica del Gran Cañón, porque no había reglas que lo prohibieran. El piloto de TWA comunicó por radio que volaba a 1000 pies sobre las nubes. El piloto de United dijo lo mismo. Ambos estaban exactamente a la misma altitud, con ambos aviones volando a unas 350 millas por hora. Ninguno de los pilotos tuvo tiempo de reaccionar. Cuando finalmente se vieron, la colisión fue tan violenta que los fragmentos de ambos aviones quedaron esparcidos por 2,4 kilómetros cuadrados del cañón. Este desastre obligó al Congreso a crear la Agencia Federal de Aviación. Antes de esto, la aviación comercial era básicamente el viejo oeste, con alas. Después, cada vuelo debía ser rastreado, cada altitud asignada, y cada piloto debía seguir reglas estrictas. Su tragedia literalmente reescribió las reglas del cielo. Número 5. El incendio del Club Nocturno Station. La banda Great White decidió animar su espectáculo con fuegos artificiales en el interior del Club Nocturno Station, en Rhode Island, en 2003. Las paredes estaban cubiertas con un aislante de espuma barata, tan inflamable como el algodón empapado en gasolina. En segundos, la espuma se incendió. En minutos, todo el lugar era un infierno. El fuego se extendió tan rápido que algunos pensaron que era parte del espectáculo. El club solo tenía 4 salidas, pero todos corrieron hacia la puerta principal. Entraron por la puerta principal y se llenaron tanto que se creó un tapón humano. La gente se amontonaba a 2 metros de profundidad en la puerta. Todo el lugar ardió en llamas en menos de 6 minutos. 100 personas no lograron salir esa noche. Otras 230 resultaron heridas. El club nocturno cumplía técnicamente con las normas porque se construyó antes de las normas contra incendios modernas. Estaba protegido. No se requería un sistema de rociadores. La espuma en las paredes era totalmente legal en ese momento. Un reportero estaba allí filmando un reportaje sobre seguridad en clubes nocturnos. Estas imágenes ahora se utilizan para capacitar a bomberos y personal de seguridad de todo el mundo. Muestran cómo un incendio puede convertir una noche divertida en una pesadilla en menos tiempo del que se tarda en calentar un burrito de barbacoa en el microondas. Este desastre dio lugar a nuevos códigos nacionales contra incendios para clubes nocturnos que exigen rociadores y prohíben los materiales inflamables en el interior. Número 4. El desastre de elixir sulfanilamida. Imagina que es 1937 y tu hijo tiene dolor de garganta. Lo llevas al médico, quien le receta un nuevo medicamento llamado elixir sulfanilamida. El medicamento parece legítimo. Es de una farmacéutica real, recetado por un médico real. Pero a las pocas horas de tomarlo, su hijo empieza a sentirse mal. Sus riñones dejan de funcionar y nadie puede hacer nada al respecto. Esto les ocurrió a más de 100 personas, en su mayoría niños, en 1937. Masengo Ko tenía un antibiótico llamado sulfanilamida, pero solo venía en pastillas. Su químico jefe lo disolvió en dietilenglicol para convertirlo en un líquido bebible. Solo comprobó si tenía buen aspecto, buen sabor y buen olor. No se realizaron pruebas en animales ni estudios de seguridad, porque en aquel entonces no era obligatorio por ley. La empresa envió 240 galones a todo el país. Lo que no sabían era que el dietilenglicol es básicamente anticongelante. Solo pudieron retirar el medicamento porque lo llamaron un elixir sin alcohol, lo que técnicamente lo convertía en un medicamento mal etiquetado. Si lo hubieran llamado solución, no podrían haberlo retirado del mercado.
Este desastre creó la Ley de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos de 1938. Por primera vez, las empresas tuvieron que demostrar que sus medicamentos eran seguros antes de venderlos. Esa advertencia de seguridad en el frasco de tu medicamento existe porque se necesitó la muerte de más de 100 personas, en su mayoría niños, para que ocurriera. Número 3. La alerta Amber. 13 de enero de 1996, Arlington, Texas. Amber Hagerman, de 9 años, montaba en bicicleta en el estacionamiento de un supermercado. Un vecino que trabajaba en su jardín vio una camioneta negra detenerse junto a Amber. Un hombre saltó, la agarró y huyó a toda velocidad. El vecino llama a la policía inmediatamente, pero en ese entonces no había un sistema para alertar rápidamente al público sobre secuestros de niños. No había transmisiones de emergencia, ni notificaciones telefónicas, nada. 4 días después, el cuerpo de Amber fue encontrado en el lecho de un arroyo. Su asesino nunca fue atrapado. Su madre convirtió su dolor en acción. Fue a las estaciones de radio preguntando por qué podían advertir a la gente sobre el mal tiempo, pero no sobre los niños secuestrados. Las emisoras de Dallas-Fort Worth crearon el primer sistema de alerta Amber. Amber significa Respuesta de Emergencia de Transmisión Desaparecida de Estados Unidos y lleva el nombre de Amber Hagerman. Cuando un niño es secuestrado, las fuerzas del orden envían una alerta. Su teléfono vibra, las señales de la carretera se iluminan, las estaciones de radio y televisión interrumpen sus programas, y de repente, millones de ojos están buscando a ese niño desaparecido. Desde 1996, las alertas Amber han ayudado a salvar a más de 1,100 niños. Ahora, si un niño menor de 17 años está en peligro, se emite la alerta. Porque como nos enseñó el caso de Amber, cada minuto cuenta. Número 2. Puertas de cabina reforzadas. La puerta de la cabina de un avión de los 90 era básicamente de cartón, y desearía que fuera tan endeble que un niño pequeño decidido pudiera derribarla de una patada. En aquel entonces, las aerolíneas se preocupaban más de que los pilotos quedaran atrapados en una emergencia que de mantener a los malos fuera. Las puertas estaban diseñadas para romperse fácilmente. Los pilotos incluso podían dejar la puerta abierta durante vuelos largos para charlar con los pasajeros. Entonces ocurrió el 11S. El Congreso aprobó una ley que obligaba a todos los aviones comerciales a instalar puertas reforzadas en la cabina. Estas nuevas puertas son básicamente mini bóvedas bancarias, son a prueba de balas y explosiones, y pueden soportar la fuerza de un hombre de 113 kilos que las ataque repetidamente. Tienen pernos de acero que pueden soportar 700 kilos de presión. Pero las puertas pueden ser demasiado seguras. En 2015, un piloto de Germanwings dejó a su copiloto fuera de la cabina y estrelló el avión deliberadamente. La puerta reforzada funcionó exactamente como estaba diseñada. Nadie podía entrar, y ese era precisamente el problema. Ahora, muchas aerolíneas tienen una regla de 2 que exige que haya 2 tripulantes en la cabina en todo momento. Es un equilibrio constante entre hacer puertas lo suficientemente resistentes como para evitar un secuestro, pero no tanto como para impedir la entrada si algo sale mal en el interior. Número 1. El incendio del Teatro Iroquois. Imagínate, es el 30 de diciembre de 1903. Estás en el flamante Teatro Iroquois de Chicago. El lugar está lleno de familias disfrutando de un espectáculo navideño. Los dueños del teatro presumen de lo absolutamente ignífugo que es. Durante el segundo acto, una luz del escenario chisporrotea e incendia unas cortinas. Todas las salidas están cerradas porque los dueños no quieren que la gente entre sin pagar. Las puertas se abren hacia adentro. Así que cuando cientos de personas presas del pánico las empujan, se vuelven imposibles de abrir. La cortina de amianto ignífuga, que se suponía que protegería al público, se atascó a media altura. En cuestión de minutos, todo el lugar se convirtió en una trampa mortal. Más de 600 personas murieron ese día. La mayoría fueron aplastadas al intentar escapar por puertas que no podían abrir. La ley que exige que todos los edificios públicos tengan puertas que abran hacia afuera con barras antipánico surgió de este incidente. Esas señales de salida iluminadas que deben permanecer encendidas incluso si se corta la luz surgieron aquí.
El requisito de revisar las cortinas cortafuegos a diario surgió a raíz de este desastre. Incluso esta puerta debe permanecer sin llave durante el horario comercial. Las señales existen gracias a lo ocurrido en el Iroquois. Antes de este incendio, los dueños del cine se oponían a tener demasiadas salidas. Decían que la gente las usaba para colar a sus amigos gratis. Después de que 600 personas murieran por no poder escapar, ese argumento dejó de funcionar. Innumerables leyes modernas de seguridad contra incendios se escribieron con la sangre de esas víctimas. Eso es todo por hoy. Haré videos similares en el futuro. Suscríbete para verlos.